Buenos días, amados hermanos del Centro Familiar Casa de Oración y a la Iglesia Nikkei de San Telmo. Bueno, hoy es primer domingo de junio, ya estamos a mitad del año y vamos a comenzar el servicio de los domingos con este Salmo 122 que dice así: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Bueno, este salmo lo dijo el rey David. Para el pueblo de Israel, Jerusalén era un lugar especial porque ellos ahí tenían el templo y el templo era importantísimo para ellos porque ahí ellos se dirigían para adorar el nombre de Dios, para encontrar la presencia de Dios. Pero en este tiempo nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y somos templo del Espíritu Santo. Así es que nosotros en este día vamos a, si bien no estamos reunidos en un templo, estamos unidos a través de este medio con ese corazón abierto al Señor, que es un templo para Él, para adorarle. Estamos acá para recibir palabra del Señor, para que Él hable a nuestro corazón. Así es que con ese corazón contento y agradecido, les invitamos a que puedan a continuación escuchar la palabra de Dios, esa palabra que Dios ha dispuesto en este día para cada corazón, porque Él conoce la necesidad de cada uno de sus hijos. Así es que yo les invito a que puedan enseguida estar escuchando la palabra del Señor a través del pastor. Buenos días, queridos amigos que están siguiendo este canal y la señal por Facebook. Como siempre, es un privilegio estar en este lugar porque al transmitir la palabra de Dios sentimos de que ese privilegio nos los ha dado Dios y hablar de Él realmente es una bendición para aquellos que entendemos y comprendemos lo que es la palabra de Dios. Es tan importante para nosotros el considerar la palabra de Dios en nuestro camino porque nos ha ayudado mucho, nos ayuda a comprender mejor las cosas que están pasando, ya sea a nivel personal, a nivel familiar o a nivel general. Y por eso es que nos animamos a estar en este medio para poder hacer conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Consideramos que Dios se ha revelado a través de las Escrituras, a través de su Hijo Jesucristo, y que esa relación que nos ayuda a tener la palabra de Dios con su Hijo Jesucristo nos hace vivir una dimensión diferente. La palabra de Dios dice que nosotros estamos compuestos por alma, espíritu y cuerpo, tanto lo cuerpo, lo físico, el alma, lo que somos nosotros, y el espíritu, que es la conexión que tenemos con Dios. Y así como nuestro cuerpo necesita del alimento sólido, líquido para vivir, de la misma forma nuestra alma necesita de nuestro espíritu para alimentarnos de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartirles un tema que tiene que ver con algo que tal vez estamos todos pasando y realmente nos hace pensar que con toda esta pandemia y con todos los medios de comunicación que nos informan de las muertes, de las personas infectadas, tal vez algún familiar nuestro está con este COVID-19 y uno se pone a pensar ¿qué de la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué estamos en medio de esto? Y la verdad que comprender lo que es la muerte nos ayuda tal vez a llevar mejor
nuestra vida, valga esa palabra, vida y muerte, que prácticamente uno va entendiendo de que la muerte está ligada necesariamente a la vida, no podemos desprender, es algo que todos vamos a algún momento experimentar. Pero yo creo que a través de Jesucristo y a través de la palabra de Dios hay esperanza para ver en otro sentido la muerte. Es así que yo quiero que veamos y leamos el pasaje de Juan, capítulo 11, del versículo 17 al 22. Vamos a hacer una lectura. Y dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a María y María para consolarla por su hermano. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarla, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era como una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejadle ir. Es la historia de Jesús y Lázaro, que realmente están en un momento difícil la familia, un momento triste para Marta, para María y sobre todo para Lázaro. Y tanto Marta como María le hacen esta afirmación a Jesús, diciéndole: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La muerte es algo que realmente lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Solamente dar una idea en el sentido de que la muerte puede tener diferentes significados para cualquier persona, depende del contexto que tenga. ¿Qué es la muerte? Una de las preguntas que podemos hacernos y tratar de responder. La otra pregunta que podemos hacer: ¿por qué tenemos miedo a morir? Y por último, ¿todos tendremos el mismo fin? Son preguntas que al hacerse ya uno tiene la respuesta, ¿no? Y
La clave es: mi hermano no habría muerto. María le estaba diciendo claramente a Jesús, le estaba afirmando algo respecto a eso. Entonces lo vamos a dejar como un título ahí y vamos a tratar de ver qué es la muerte. Solamente una pincelada, ¿no? No podemos abarcar porque es mucho, filosóficamente hay muchas explicaciones que se quieren dar, pero desde el punto biológico prácticamente es la cesación biológica del cuerpo, donde la tendencia de nuestro cuerpo, las células envejecen, nuestro sistema, todo va envejeciéndose a medida que pasan los años y tarde o temprano, por la degradación de nuestro cuerpo, la muerte es inminente, no hay forma de frenarlo. Tal vez podemos prolongar algunos años más, pero el final va a ser para todos por igual. Desde lo filosófico hay muchas ideas y todos los pensadores, generalmente hay un común que dicen que la filosofía es como llegar o prepararse para el evento de la muerte, ¿no? Uno va filosofando hasta que llega la muerte, ¿no? Esa es una idea general que se tiene de la muerte, y uno puede tener ese filosóficamente, como le digo, puede tener unos diferentes tipos de criterios y pensamientos e ideas respecto a la muerte. Algunos consideran que la muerte es solamente otro estado y bueno, podemos ir viendo diferentes aspectos. Y en el lado espiritual también, cada religión o cada corriente en el sentido espiritual siempre va a tener una idea, una afirmación de la muerte. O sea, yo no quiero poner conceptos acá porque esa no es la idea. Uno puede investigar un poco más y si quiere tener la idea qué es lo que se piensa a nivel de la filosofía o a nivel de la biología o otros temas que tengan que ver con la muerte. Lo que yo quiero ir es a la parte de lo que la Biblia nos dice acerca de la muerte. Y en este sentido nos vamos a preguntar para entender un poco más la muerte. Yo me hice estas preguntas y yo traté yo mismo de responderme. Tal vez tus preguntas que tú te vas a hacer van a ser distintas y tus respuestas tal vez van a ser distintas. Pero esto es lo que yo me hice como pregunta, y como respuesta primera que viene a mi mente fue el miedo a lo desconocido. Mucha gente tiene miedo a morir porque no sabe qué va a haber después de la muerte, o si hay algo. Y depende de qué pienses tú de la muerte, este miedo va a ser mucho más fuerte o va a ser menos. Hay gente que dice que después de la muerte no hay nada y entonces no se preocupa mucho. No sé si habrá gente que realmente no se preocupa por la muerte. Pero creo que en su generalidad todos tenemos miedo a morir porque no sabemos qué viene después. El otro aspecto que yo encontré como respuesta es que amamos vivir en esta tierra, porque en esta tierra tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos familia, tenemos cosas que hacer y nos gusta vivir acá, nos gusta vivir, nos gusta apreciar, y dependiendo de la calidad de vida que tienes, tú vas a apreciar más el querer vivir. Gente, por ejemplo, que anda decepcionada y que quiere morirse y porque tiene problemas, sus problemas son muy fuertes, y entonces como solución ve la muerte. Bueno, muriendo yo creo que todo acaba, se acaban mis problemas, se acaba todo lo que me está pasando. Entonces, como te digo, esto va a variar dependiendo de la idea y del pensamiento que puedas tener. Y el otro aspecto sería miedo a la muerte también por perder o el dolor de perder a seres queridos, a seres amados, ¿no? Entonces, para mí yo encontré estas tres respuestas al miedo de morir, ¿no? O sea, teniendo miedo a lo desconocido, teniendo amar esta tierra o el dolor de perder a seres amados, a seres queridos, ¿no? Entonces, eso hace de que uno diga, y bueno, ¿y qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver este tema, no? Ahora, la otra pregunta me parece
por demás, pero es bueno replantearle, decir, ¿todos tendremos el mismo fin? Sí, todos vamos a morir. Seamos jóvenes, niños, todos vamos a morir. De algún momento, algunos más antes, algunos después. Pero la muerte es inminente, todos vamos a morir, ya sea con esta enfermedad del COVID-19 o con una neumonía, con un cáncer, con un accidente, una sobredosis. La forma de morir es infinita. No hay un límite que pueda, digamos, impedir que nosotros no podamos morir. Necesariamente todos vamos a tener el fin. Ahora, algunos podrán decir no, porque leí un artículo donde hay una corriente filosófica que dice que la muerte tiene que ver con lo físico, y dicen que científicamente está demostrado que la muerte es una energía que solamente se cambia, como la ley de la materia, ¿no? La materia no se crea, sino se transforma. Entonces quiere decir que uno que muere no es que está muriendo, sino que está cambiando de energía, que es eterno, y somos eternos, dice. Entonces lo que hacemos es, cuando uno muere, cambia solamente de estado. Entonces para muchos, desde ese punto de vista, entonces la muerte es solamente parte del cambio de energía. Y bueno, para un cristiano, ¿qué es la muerte? Ahora, el tema cristiano es muy, muy profundo. A veces la palabra cristiano no lo damos el valor que debe tener al llamarnos cristiano, ¿no? A veces solamente se queda como una chapa, un apelativo, pero en realidad ser cristiano quiere decir identificarse con Cristo. El identificarse con Cristo no solamente es decir, sí, yo creo que Jesús es un buen hombre, yo creo que Jesús tiene buenas enseñanzas, yo creo que Jesús es un buen maestro. No tiene nada que ver con solamente saber quién es Jesús o ser amigo de Jesús, sino tiene que ver con una relación personal con Jesús, y considerar que Jesús es el Hijo de Dios, considerar que Jesús es Dios hecho, manifestado en carne, el Padre eterno manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces eso hace el cambio para poder comprender. En este sentido podemos volver a repasar los versículos que hemos leído, donde Marta, al estar en ese dolor de la muerte de su hermano, le reclama a Jesús y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces quiere decir que Marta tenía una idea de lo que era la muerte, porque estaba considerando de que si Jesús estaba ahí presente, no habría muerto. O sea, estaba entendiendo que Jesús tenía poder sobre la muerte. Estaba entendiendo que Jesús tenía el poder para evitar que Lázaro muera. Entonces algún contexto ya tenía Marta respecto a eso. No solamente eso, en el versículo 22 le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, estaba comprendiendo de que también Dios tiene el poder. Ella sabía, pero el dolor que sentía por la muerte de su hermano a veces le opacaba, digamos, saber esta verdad de lo que le estaba diciendo Jesús. Entonces, ahí María lo sabía. Jesús es el Señor, tiene el control sobre la muerte, lo sabía. Y al saber María, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, está haciendo una afirmación claramente de que Jesús tenía el poder, Jesús tenía el control. Lo que le estaba reclamando era, ¿por qué no viniste? Si tú hubieras estado, esto hubieras evitado, esto no hubiera sucedido. Leemos un poco más y dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Está hablando. ¿Qué es la resurrección? Es el que está muerto vuelve a vivir. El que está en la tumba se vuelve a levantar. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo,
yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces tenían el conocimiento de que había resurrección. Las enseñanzas que en ese tiempo habían recibido Marta, Lázaro, María y los judíos de ese tiempo era que sabían que había resurrección. Y Jesús le está diciendo, tu hermano va a resucitar. Y claro, Marta estaba relacionando que en el postrer tiempo donde las profecías hablaban de que los muertos van a resucitar, todos los muertos van a resucitar, entonces le está haciendo recuerdos a Jesús. Sí, yo sé que va a resucitar, pero yo lo quiero ver ahora a mi hermano, le está diciendo. Eso es en el postrero, es de acá, no sé, qué tiempo, unos 10, 20, 100 años, no sé, pero yo lo quiero ver ahora a mi hermano. Y ahí Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Jesús se está identificando como la resurrección. Jesús se está identificando como la vida. Jesús no está diciendo, yo tengo vida. Él está diciendo, yo soy la vida. Es muy diferente que alguien posea algo a alguien que es. Jesús se está identificando plenamente con la resurrección, se está identificando plenamente con la vida. Ahora, para vos comprender eso, entender vos eso, necesariamente tendrías que creer que es lo que Jesús está afirmando, lo que Jesús está diciendo es verdad. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente el que haya muerto creyendo en Jesús tiene vida, sino también dice, y aquel que vive y cree en mí. Si tú estás viviendo y vives creyendo en Jesús, dice que no vas a morir eternamente, ¿no? Que físicamente hoy tarde o temprano vamos a morir, pero Jesús nos está prometiendo una resurrección. Y ahí Marta le dice, sí, yo he creído que tú eres el Cristo. Está afirmando lo que hay que creer. Está diciendo, el que cree en mí, ¿qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. O sea, tienes que ponerte una posición necesariamente. O crees o no crees. No hay una mitad, no hay un camino medio. O crees o no crees. No, yo digo creo, pero creo hasta cierto lugar. No, acá claramente te está diciendo que si crees en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora dice, Marta, vuelvo a decir, dice, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y que ha venido al mundo. Jesús, el Señor, tiene el control sobre la muerte. El que cree en mí, esa es la clave, el que cree en mí, el que cree en mí. Jesús es la resurrección, Jesús es la vida eterna. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La promesa que Jesús nos da es que la muerte tiene una solución. La muerte tiene una respuesta. Ahora, no voy a profundizar qué es lo que pasa después de la muerte. Solamente te voy a decir que cuando Dios se dirigía a los patriarcas o se presentaba a las personas, cuando Dios hablaba, Él siempre se presentaba mencionando a los tres principales, a Jacob, a Abraham, a Isaac y Jacob. Y cuando Él se presentaba decía, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. No está diciendo yo era el Dios. Y Jesús les dice eso a los judíos. Les dice, ¿acaso Dios no se manifestaba y decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Dando a entender no en un tiempo de que era, sino en tiempo de que es todavía. O sea, eso nos afirma de que había vida, que Dios no podía ser Dios de muertos. Necesariamente Dios tiene que ser Dios de vivos. Y cuando se presentaba a los patriarcas o a las personas que se revelaban como el Dios, como el caso de Moisés,
les afirmaba de que Abraham, de que Isaac y Jacob estaban vivos. Y se cumple, dice, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Pablo, en una de sus cartas, cuando él se encuentra en un dilema de morir o quedarse todavía en la tierra para seguir sirviendo al Señor, él mismo dice, no sé, para mí el morir es ganancia. O sea, lo que hace Pablo está diciendo, morir es ganancia. ¿Y por qué dice que es ganancia? Porque pasa a estar, dice, con Cristo. Y después él termina diciendo, pero quedarme acá en la carne, o sea, quedarme todavía acá con ustedes necesito, porque tengo que todavía servir, tengo que todavía predicar la palabra de Dios. Entonces, muchas de las afirmaciones dentro de las Escrituras nos habla que después de la muerte hay vida. Y Jesús claramente lo está diciendo con estas palabras. Aunque esté muerto, vivirá. No es que es un memorial de recuerdo, vivirá en nuestros recuerdos, vivirá en la vida, de nuestros sentimientos o en los hijos. No, literalmente Jesús está diciendo que el que esté muerto vivirá. Y la otra parte que dice, y todo aquel que vive, que todavía no hemos experimentado la muerte, dice, si vivimos creyendo, no vamos a morir eternamente. Nos promete una vida eterna. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué este tema que quiero que usted agarre y tome este tema de la muerte? Porque por los medios de comunicación nos están metiendo tan duro, tan quédate en casa y que usa esto, que tienes que ponerte el barbijo, que tienes que ponerte este otro, y nos dicen una y otra cosa, que lávate las manos, y entonces lo que no quiero es que tú tengas miedo. Haz todos los protocolos que se te dice. Haz todo lo que se te indica en el sentido para proteger, para no quedar tal vez pegado al virus. Pero no lo hagas por miedo. Es como muchas veces yo les he dicho, es como el cinturón de seguridad. Cuando a veces a mis hijos les digo, pónganse el cinturón de seguridad, les hago recuerdo. No lo digo porque vamos a tener un accidente. No lo digo porque vamos acá a la esquina, tenemos un accidente, así que pónganse el cinturón de seguridad. No, es un protocolo. Es parte de manejar el auto, es ponerse el cinturón de seguridad. Viene con el asunto de viajar en auto, ponerse el cinturón de seguridad. Y no lo hacemos con miedo. No nos ponemos el cinturón de seguridad diciendo, oh, por ahí voy a tener un accidente, mejor me pongo el cinturón de seguridad. No, lo hacemos solamente porque es parte de manejar el auto. Entonces, con esto de la pandemia también, todos los protocolos de seguridad que nos indican, que nos dan las guías, todo eso, hagámoslo, pero no lo hagamos por miedo. No lo hagamos porque si por ahí se me pega y me viene, no. Ahora, a alguien, tarde o temprano, puede tocarnos. Hay gente que le ha tocado el virus y indican que han hecho todos los protocolos de seguridad y no saben cómo se han infectado. Entonces, el asunto es no tener miedo. Ahora, tenemos que tener la seguridad que Jesús nos tiene la respuesta para la muerte. Tal vez es un momento complicado hablar de esto, pero sabe que yo al entender que la vida y la muerte van juntas y es parte, o sea, la muerte es parte de la vida, para mí me es más fácil asumir, estar preparado para que ya sea que yo parta, o un ser querido parta, un amigo, un pariente, uno lo puede asumir de una forma más. Y lo más importante es lo que deberíamos preocuparnos más que los protocolos, más que todo esto realmente es si yo estoy creyendo en Jesús, si yo creo en Jesús, si mi fe está depositada solamente en el Señor Jesucristo. Jesús claramente dice en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de mí. Jesús se atrevió a decir que Él es el único camino para llegar a Dios. Te dirán, todas las religiones te llevan a Dios. No importa en qué religión estés, no importa qué tengas, y hay que ser tolerante
con las otras religiones. Te dirán así, pero Jesús no fue tolerante. Jesús les dijo ahí, claramente les dijo, yo soy el camino para llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través, es la puerta. Por eso en muchos pasajes de la Biblia también él dijo, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el buen pastor. Jesús se identificó con el todo del todo, porque es el Hijo de Dios. No hay otra forma de llegar. Pablo dijo también, no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, Jesucristo, hombre. Y dice claramente acá, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Nos ofrece Jesús vida eterna. Y esta vida eterna es gratuita. No nos pide hacer nada a cambio en el sentido de nuestra vida, sino Él dice solamente que creamos, que tomemos esa decisión de creer en Jesús. Y algo interesante que también lo podemos ver, yo quiero que busquemos en Primera Tesalonicenses, ahora que lo pongo acá, Primera Tesalonicenses nos habla de la resurrección también, en el postrer tiempo, que me llama la atención. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mire lo que dice acá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él en el Señor. Y termina con estas palabras, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que Jesús nos está afirmando cuando Él dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos está hablando de que hay esperanza para el que cree en Jesús. La muerte ha sido vencida por Jesucristo. La doctrina fundamental del cristiano o del cristianismo es que Jesús ha resucitado. Muchas veces yo en las charlas que doy les digo, si quitáramos solo la doctrina de la resurrección de Jesucristo y aceptáramos todas las enseñanzas acerca de Jesús, no tendría sentido. No tendría sentido. El ser cristiano, el ser creyente de Cristo, si quitamos la doctrina de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la base y el pilar fundamental. Jesús resucitó. Él está vivo. Y si Él ha resucitado y Él es la primicia, dice, de todos los que vamos a resucitar, si morimos y los que quedamos, dice, vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo mortal, ese cuerpo biológico que va muriendo, Jesús dice que lo va a cambiar. Ahora dice que, porque el Señor mismo, volviendo a leer el capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea que hay esperanza. Y en los versículos antes de esto, en el versículo 13, Pablo empieza y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen quiere decir los que están muertos. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, el creer en Jesucristo, el creer en la resurrección nos trae esperanza. El dolor que sientes por un ser querido, generalmente el dolor más fuerte que uno experimenta cuando un ser querido se va, es que no lo vas a volver a ver, que nunca más lo vas a volver a ver, que nunca más te vas a volver a encontrar. Yo cuando perdí a mi hermano, ese es el dolor más fuerte que me venía en la mente, que no lo voy a volver a ver, que no lo voy a volver a ver. Pero cuando conocí a Jesucristo, cuando entendí que Jesucristo era la resurrección, para mí vino la esperanza. Ahora sé que cuando un ser amado muere, yo sé que me voy a volver a encontrar. Yo sé que hay resurrección y eso me trae paz y eso me trae esperanza. Lo que tengo que preocuparme es que esa persona muera creyendo también en Jesucristo. O sea, nuestra preocupación de ahora, de compartir con uno y otro amigo, familiar, te sigue a cuídate, limpiate, lávate con alcohol, con gel, ponte el barbijo, sí, pero yo creo que la preocupación más importante debía ser: eres creyente, crees en Cristo, Jesús está en tu corazón, necesitas a Jesús para que estés listo para cualquier momento cuando tengas que partir, porque Jesús nos promete resurrección, porque Jesús dice: va a resucitar, Lázaro va a resucitar, porque yo soy la resurrección y la vida, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Pablo está diciendo: alentaos con estas palabras, aliéntense con estas palabras. O sea, quiere decir que nosotros debemos hablar de la resurrección para alentar a la gente de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es la resurrección y la vida. En el versículo 18 del capítulo 4 de Tesalonicenses termina todo lo que hemos leído, esta parte de la resurrección. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, por eso yo te estoy alentando. Decir que no tengas miedo a la muerte, que no tengas miedo a pasar por esa etapa difícil, y que si hay un ser querido que está a punto de partir, lo que tenemos que preocuparnos es que conozcan a Jesucristo, que crean en Él, porque cuando crean en Él tienen vida eterna. Y tenemos la esperanza, la bendita esperanza de que un día nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos. Es tan importante comprender esto, de que Jesús es la resurrección, que Jesús es la vida, que solamente a través de Él podemos tener paz. No importa qué es lo que tú estés pasando, no importa lo que tú estés pasando en estos momentos difíciles, Jesús es la solución. Jesús nos trae paz. Mira, al saber que Jesús es la vida y la resurrección, yo tengo paz. Ahora, ¿qué miedo tengo? Sí, dependiendo del momento, tal vez uno no sabe cómo va a reaccionar en un momento difícil, pero cuando uno después empieza a meditar y empieza a reflexionar, dice: ¿por qué me voy a preocupar? Porque Jesús es la vida. Jesús es la resurrección. Después de la muerte hay vida. Jesús lo dijo. Pablo, los apóstoles afirmaron, las escrituras afirman. Entonces, no termina la vida, según Cristo, con la muerte, sino más bien donde empieza la vida eterna. A partir del momento en que yo conozco a Jesucristo, lo acepto como Señor y Salvador en mi corazón, es el momento que la vida eterna está presente, que la vida eterna está. Estoy experimentando la vida eterna, estoy experimentando lo que Dios dijo acerca de la vida eterna. Estoy experimentando el poder de Dios en mi vida. O sea, es tan importante que tú consideres esto, que medites en lo que te estoy diciendo, porque esto va a depender mucho de lo que tú quieras recibir de Dios, que lo que tú quieras hacer y dejar que tu vida sea transformada por el Señor. Es tan importante que tu vida pueda
puedas seguir los cambios a través del poder del Espíritu Santo. Yo te animo a que tú creas en Jesucristo. Te animo a que si tú tienes amigos, tú eres creyente, no te olvides de compartir la palabra de Dios. Es el momento que más debemos compartir. Para tener paz, para tener tranquilidad. Que los medios no nos invadan del miedo, del temor. Porque cuando tú estás con miedo, cuando tú estás con temor, vas a aceptar cualquier cosa. Cualquier cosa. No vas a tu mente, el miedo que hace te pone el lazo, el miedo te frena a poder reflexionar, a poder analizar bien las cosas. Por eso cuando a veces un asalto uno no lo está preparado para ese momento, o si estabas preparado con el miedo, pierdes todo lo que tal vez tú pensabas hacer en un momento de asalto, de robo, y el miedo te paraliza. Hay gente que no puede ni gritar, ni puede ni alzar la voz por el miedo, y realmente el miedo nos paraliza. Por eso yo te digo, no tienes que tener miedo, ni a la muerte, ni a ningún virus, ni a nada. Las protecciones hazlo, los protocolos hazlo, pero no tengas miedo. Jesucristo es la respuesta a nuestra vida. Que Dios te bendiga y vamos a estar, Dios mediante, por este mismo medio para compartirte la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor sea favorable a tu vida y que tú puedas confiar en ese Dios todopoderoso. Dios te bendiga y estaremos en una próxima oportunidad, Dios mediante.